El hombre más rico de Babilonia. Con un lenguaje sencillo y concreto, el hombre más rico de Babilonia ofrece consejos económicos de manera didáctica. Al mismo tiempo, puede aplicarse a cualquier tiempo histórico, tanto en la antigüedad como en tus finanzas del próximo mes. Si aplicas las sugerencias de este libro, te encontrarás más cerca de la riqueza que te permitirá vivir mejor. ¿Estás preparado? Un poco de historia. A finales de los años 20, George S. Clason inventó una serie de parábolas simples que revelaron los secretos comerciales de la antigua Babilonia. Clason era uno de los escritores y hombres de negocios más grandes de su tiempo. El escritor tuvo una visión. Su idea no era hablar de la riqueza de Babilonia, sino compilar técnicas antiguas que sirvieran para adquirir y mantener la riqueza en los tiempos modernos. Este texto está destinado a todos los individuos preparados para aprender más sobre dinero e inversiones inteligentes. De alguna forma, Clason unió todos estos relatos basados en la Babilonia de hace 8000 años. Como resultado, los convirtió en una guía informativa y emocionante orientada hacia la búsqueda del secreto de la riqueza. Hoy es una referencia para aquellos que quieren alcanzar el éxito. Pero para hablar de todo esto, primero hay que contextualizar el momento. ¿Qué pasaba en el mundo a principios del siglo XX? Entre finales de los años 20 y principios de los 30, la gran crisis económica había causado una oleada de desempleo masivo. Todo comenzó con la caída de la bolsa de Wall Street, que conllevó una catarata de sucesos. Disminuyeron la renta nacional, los ingresos fiscales y los beneficios empresariales en gran parte de las potencias. Al mismo tiempo, aumentó el desempleo y descendió el comercio internacional. Incluso décadas después, la gente no pudo recuperarse del todo. Las cautivadoras, sencillas y transparentes ideas de Clason examinaron la causa de esta crisis y proporcionaron directrices para las próximas generaciones. A lo largo de su obra presenta conceptos que son realmente básicos. Sin embargo, al mismo tiempo son concisos y han sido aplicados por muchas personas durante siglos. El hombre más rico de Babilonia terminó siendo un libro perdurable en el tiempo. Los 7 consejos. Dentro de las historias que cuenta Clason, sobresale la del rey Sargón de Babilonia. Este decidió beneficiar a la población con las grandes riquezas de la ciudad. Para ello recurrió a Arkad, una de las personas acaudaladas del lugar, que debía enseñar al resto de la población cómo ganarse su propia fortuna. El mundo está cada vez más familiarizado con la historia de Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Este reunió a un grupo de individuos que deseaba adquirir riqueza para darle su secreto. No cuesta nada preguntar un sabio consejo a un buen amigo. Lo primero que hizo fue preguntarles quiénes tenían los bolsillos vacíos. Todos los tenían, lo que impulsó las lecciones del maestro. Entonces Arkad les presentó 7 curas para un bolsillo vacío. Con estas reglas pasarían a llenar sus bolsillos con oro y alcanzarían el éxito financiero, siempre trazando un paralelismo con nuestras vivencias personales para poder aplicarlas en nuestras vidas. En primer lugar, dejó claro a sus aprendices que una parte de lo que ganaran sería de ellos. Debían ahorrar siempre el 10% de sus ingresos. Al mismo tiempo, tenían que controlar sus consumos, es decir, debían desprenderse de los gastos que no fueran necesarios. Tener ordenados los ingresos y egresos en un presupuesto ayuda a facilitar este proceso. Lo siguiente es invertir, haciendo que el oro aumente. Por cada inversión que decidas hacer, tienes un retorno. Vuelve a invertir tu retorno. Haciendo una analogía, Arkad les explicó a sus alumnos que los esclavos trabajan para ellos por medio de inversiones. Los frutos de esas inversiones eran nada más y nada menos que los hijos de los esclavos. Así, convertirlos también en esclavos aumentaría sus recursos para generar ingresos. Aunque a la hora de invertir hay que hacerlo con cuidado, protegiendo el tesoro, se deben elegir con precaución las opciones que se quieren aprovechar. Invertir es tomar riesgos medidos para tener el dinero en circulación y aumentar la riqueza, pero no significa hacerlo sin pensar. La capacidad de generar ingresos. Por otro lado, para Arkad era muy importante que la vivienda fuera una inversión rentable. Esto no necesariamente significa comprar una casa, ya que depende de cada situación. Por ejemplo, ser ordenado para tener una economía organizada teniendo en cuenta alquiler, servicios e impuestos. Se trata de obtener riquezas con las actividades cotidianas. También hay que pensar en el futuro, asegurar ingresos teniendo en cuenta la jubilación. Los seguros de vida o las inversiones a largo plazo pueden resultar de gran ayuda cuando ya no sea posible trabajar más, ya sea debido a la edad, a una incapacidad física o simplemente porque decidamos descansar. ¿Cómo aumentamos nuestro dinero? Educándonos y desarrollando habilidades. Es importante conseguir varias fuentes de ingreso. Arkad también propone una serie de ideas en el caso de que una persona contraiga deudas. Primero sugiere no tener pasivos, no gastar más de lo necesario. Pero en el caso de que ocurra, señala que se debe realizar un listado con todas las deudas y sus cantidades.
Luego hay que saldarlas, aunque sea en cuotas. Como consejo, guarda un 10% de lo que ganas, gasta un 70% y el 20% destínalo a saldar deudas. Puede que hayas escuchado el nombre de Debasir. Era un pobre esclavo que superó dificultades y pasó a ser uno de los comerciantes más ricos en su propio tiempo. Otro ejemplo a seguir es Sharrunada, el hombre que estableció buenos hábitos desde una edad temprana. Entendía la importancia del trabajo duro. Cada parábola que se presenta en el libro enseña una lección valiosa y diferente acerca de la riqueza, cómo ganarla, encontrarla, sostenerla y merecerla. Cómo alcanzar una vida mejor. Algunas historias en El hombre más rico de Babilonia tienen toneladas de ideas significativas, además, claro, de consejos fundamentales sobre cómo mejorar la vida. En aquellos tiempos, los ciudadanos de Babilonia estaban interesados en conocer la manera de hacerse ricos. Por ejemplo, querían saber cómo atraer a la suerte. Pensaban que los únicos capaces de conseguirla eran los ricos o aquellos que habían sido bendecidos por la diosa de la fortuna desde su nacimiento. Sin embargo, Arkad les explicó que la fortuna solo beneficia a aquellas personas que trabajan duro, así como a las que ahorran el 10% de su salario e invierten de manera sensata. Busca personas que no posterguen sus decisiones y que sean capaces de asumir sus retos a tiempo. A la suerte hay que buscarla y ayudarla. Sola no sirve de mucho. Muchos autores y economistas entienden por qué la asombrosa obra de Clason pasó a ser un clásico que sigue inspirando. A través de la parábola de la muralla de Babilonia enseña sobre finanzas personales básicas. Explica cómo la ciudad podía defenderse de los ataques que sufría gracias a las reservas que poseía. Esta idea llevada a la vida cotidiana nos muestra la necesidad de tener dinero ahorrado y siempre disponible como un colchón de seguridad. El escritor anima al lector no solo a leer el libro, sino a emplear sus ideas y métodos. De vez en cuando declara que sus palabras son una parte integral de la sabiduría antigua. Así es capaz de captar la atención del lector. Asimismo, no podemos confiar en los consejos de cualquier persona. Aquí todos los métodos y sugerencias tienen un fondo vigoroso y fiable compuesto por hechos y teorías. ¿Por qué Babilonia? Babilonia no era una ciudad ordinaria, era notable en todos los sentidos. Era una ciudad de gran modernidad. Recordemos que cuando el resto del mundo utilizaba hachas de piedra para cazar, los sumerios poseían un armamento avanzado de metal. A pesar de su ejército y arquitectura superiores, los antiguos babilonios gobernaban el mundo en otro campo. Según muchos historiadores, Babilonia fue una de las primeras naciones antiguas que inventó el dinero y las obras de propiedad privada. Dejaron atrás miles de años de trueque e intercambio de bienes. Los babilonios y los estados vecinos elaboraron el primer sistema de economía tal como los conocemos hoy en día. Implementaron normas sobre las deudas, contratos legales y códigos de leyes en materia de prácticas comerciales. El dinero no apareció porque sí, sino porque era una necesidad. La historia de Babilonia tiene sus raíces arraigadas en la civilización humana incluso antes que los romanos. Además, esta nación logró grandes e importantes avances en la medicina natural, usando por ejemplo la miel o las plantas medicinales. Poseían la costumbre de cuidar de la higiene personal y un sistema de prevención de enfermedades. Conocían la distancia entre la Tierra y el Sol, por lo que pudieron precisar los solsticios y equinoccios. Asimismo, dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días, calendario que hemos heredado en la actualidad. El actual Irak es el hogar de la antigua civilización de Babilonia, así como de su arquitectura y cultura. Justo al lado del gran río Éufrates, en la región central y sur de Mesopotamia, los habitantes creativos de hoy en día todavía están intentando replicar lo mejor de esta misteriosa ciudad antigua. Las enseñanzas de un hombre rico. En aquel tiempo Arkad aconsejó a muchas personas sobre cómo incrementar su riqueza, incluso al rey. Sargón no quería que su población fuera poco inteligente o inculta, quería que todos sus ciudadanos se beneficiaran de las grandes riquezas de Babilonia. Además esperaba que el consejero le enseñara a su gente la importancia de la riqueza. Si los súbditos del rey lograban ser ricos, Babilonia sería aún más rica, y eligió de manera acertada porque Arkad era un hombre excepcional. No solo era un individuo rico, sino que también compartía todos sus secretos con la gente. Arkad hablaba con los babilonios sobre numerosos temas, en especial acerca de cómo resolver sus preocupaciones. Siempre afirmaba una cosa en particular: una persona no puede hacerse más rica si ignora las antiguas leyes de hacer negocios. El mencionado Debasir, rey del comercio, fue uno de sus súbditos. Explicó cómo pudo transformarse en una persona rica a pesar de que creció en un entorno empobrecido. Cuando finalmente decidió cambiar su vida, Debasir creó una fortuna. Siempre miró hacia el futuro, sin importar los desafíos que trataban de impedir su progreso. Empezó con los bolsillos vacíos y terminó con ellos llenos de dinero. Ese era su único secreto. Notas finales.
Estas historias tienen mucha información sobre cómo superar las dificultades financieras y las situaciones potencialmente mortales. Con ellas podrás alcanzar tus objetivos como resultado del trabajo duro. Clason sugiere varias cosas importantes. No trabajes por dinero. Deja que el dinero venga hacia ti. Gasta solo lo necesario. Además, aconseja que reflexionemos sobre los bienes que son propios del ser humano. Por ejemplo, las capacidades, las habilidades y la sabiduría. Nos invita a enriquecernos en todo sentido, más allá de lo material. Consejo de 12 minutos. Acabas de leer uno de los textos de finanzas más importantes del siglo XX. ¿Qué tal si lees el siguiente? La guía del padre rico, el negocio del siglo XXI. Es ideal para autónomos o empleados que sueñan con escalar puestos en una empresa. Si eres uno de ellos, no puedes continuar sin dar el próximo paso. Buenos aprendizajes.